Hola, buenas. Como veis, esta es la RTX 5060 Ti de 16 GB de VRAM. Este es el modelo de Asus llamado Dual OC, es decir, tiene un pequeño overclock por defecto, pero es de nada, unos pocos megahercios, así que no debería haber mucha diferencia con respecto al modelo de referencia de Nvidia. Yo la he comprado en la tienda de Coolmod en España a 460 euros, que es el precio de venta recomendado, en teoría, para la 5060 Ti de 16 GB de VRAM. Y antes de empezar con la experiencia, quería decir que si vais a compraros esta tarjeta gráfica, que sea la versión de 16 GB. No recomiendo comprar la versión de 8 porque nace completamente muerta en 2025. Yo antes tenía la 3060 Ti que tiene 8 GB de VRAM también y ya en varios juegos, por ejemplo en Spider-Man 2 también pasaba, en Indiana Jones había problemas que no tenía suficiente memoria de vídeo, incluso en 1080 se quedaba corto. Había que bajar mucho la calidad de las texturas y aún así algunos juegos siguen sin funcionar del todo bien, por lo que si tienes una gráfica de 8 GB, a ver, todavía se puede jugar ajustando algo la calidad gráfica, pero ya no tiene sentido comprarse una nueva con tan poca memoria de vídeo. El salto de rendimiento con respecto a la 3060 Ti, la verdad es que no es muy grande, luego lo vais a ver, pero sí que se agradece este hecho de que tenga más memoria. Yo he actualizado la gráfica en realidad porque la 3060 Ti me empezó a fallar, si no, no la hubiera actualizado, y decidí comprar esta. Como habéis visto, este modelo de Asus de la RTX 5060 Ti es bastante compacto, tiene solo dos ventiladores y yo creo que entrará prácticamente en cualquier torre. Además tiene un pequeño botoncito para alternar entre dos modos de funcionamiento, la P de Performance, es decir, el modo rendimiento, y la Q de Quiet, el modo silencioso en el que los ventiladores pues van a menos revoluciones. De todas formas, seguro que en el futuro hago un vídeo para ver la diferencia entre estos dos modos. Estoy contento con este modelo, veo que está bastante bien, aunque sí es verdad que es muy estándar, es decir, tiene un panel metálico, el disipador interno que sí que para el tamaño de la gráfica es bastante grande y luego la carcasa de plástico. Se siente bien construida, sólida y no he tenido ningún problema con el diseño. Bueno, he tenido uno pequeño y es que la carcasa de plástico, si veis, tiene una parte negro brillante que a ver es bonita, pero se quedan todas las huellas y con el tiempo seguramente se pueda rayar. Esto tampoco es un problema muy grande porque una tarjeta gráfica la instalas, la limpias y ya está, no estás todo el día tocándola. Así que ya con esto vamos a instalar la tarjeta gráfica y hacemos unas pequeñas pruebas de rendimiento. Vamos ya con alguna prueba de rendimiento, aunque bueno, ya subiré vídeos más en profundidad. Pero para probarla un poco tenía la demo de Half-Life 2 RTX instalada porque antes de devolver la 3060 Ti grabé un vídeo de cómo funcionaba este juego. Al usar Path Tracing es muy pesado, así que hay que jugar sí o sí con el DLSS en rendimiento. Podéis ver que la diferencia en este caso entre estas dos tarjetas gráficas es bastante grande. Tenemos 58 FPS en la 5060 Ti y en la 3060 Ti se queda justo en 30, por lo que hay una diferencia de un 93% más de rendimiento, casi el doble. Si a esto le añadimos la generación de fotogramas en este momento estático, pasamos de 58 FPS a 165, lo que supone un aumento de 184% y un 450% más con respecto a la 3060 Ti. Sin embargo, el input lag es mayor porque la generación de fotogramas no es lo mismo que los frames generados de forma estándar. Sí que es verdad que se ve más fluido y mejora la experiencia, pero como interpola frames el tiempo de respuesta es mayor, es decir, el juego se siente más pesado y además puede haber artefactos en la imagen. El juego cuando estamos jugando cae por debajo de los 40 FPS en alguna ocasión y con generación de fotogramas a por 4 cae incluso por debajo de los 120 FPS. Esto quiere decir que tenemos un input lag similar a si jugáramos a 30 FPS, así que tampoco es que sea una maravilla, la verdad. De todas formas, aclaro que este es un caso extremo y por eso el rendimiento es tan bajo. Y también es verdad que en comparación a la 3060 Ti, la diferencia de rendimiento que veis es muy grande y probablemente sea la más grande que vais a ver. Supongo que es porque este juego utiliza Path Tracing y el rendimiento en la 5060 Ti en este aspecto sí que parece ser bastante mejor, y además creo que los 8 GB de RAM podrían estar limitando el rendimiento de la 3060 Ti.
Las temperaturas en la 5060 Ti la verdad es que son bastante buenas, suele estar siempre por debajo de los 70 grados en el modo rendimiento con el muy ligero overclock que tiene y el consumo suele estar en torno a 140 vatios. Los ventiladores tampoco suenan demasiado, así que bastante bien en este aspecto. De todas formas, repito que la diferencia de rendimiento no es tan grande en otros juegos, y como no quiero que penséis que prácticamente tiene el doble de rendimiento, he cogido los datos de Tech Power Up, donde le dan un rendimiento de un 30% más a la 5060 Ti con respecto a la 3060 Ti, y Daniel Owen, que dice que en su media de rendimiento en diferentes juegos es un 39% superior. Así que yo esperaría una diferencia en torno a un 30% dependiendo del juego y algo más si estamos limitados por los 8 GB de VRAM o si usamos mucho Ray Tracing o Path Tracing, como en el ejemplo que he puesto antes de Half-Life. La diferencia de rendimiento para ser un salto de 2 generaciones, la verdad es que no es muy grande y me hubiera gustado que la diferencia fuera mayor, en torno a un 50% de media o algo así. De todas formas, esta tarjeta gráfica sí que va a ser más que suficiente para jugar prácticamente a todos los juegos de la actual generación en 1440p a 60 fotogramas por segundo. Aquí tenéis la reciente remasterización de The Elder Scrolls 4 Oblivion, que con todo en alto y el DLSS en calidad funciona por encima de los 60. Si activamos la generación de fotogramas a por 4 vemos cómo funciona por encima de los 170 fps. Aquí sí que me siento más cómodo usando la generación de frames porque ya tenemos un rendimiento base más alto. Esta gráfica en general va a funcionar muy bien si tenemos como objetivo los 1440p 60 fps, aunque en algunos juegos tal vez tengáis que hacer compromisos como activar el DLSS, usar menos ray tracing o ajustar algún ajuste gráfico en alto en vez de en ultra como he hecho en The Elder Scrolls. Pero aún así debería funcionar de forma más que correcta. Además, con la nueva versión de DLSS 4 Transformer, la verdad es que se sigue viendo increíble en modo calidad e incluso en equilibrado. Incluido el modo rendimiento, es bastante usable ya. Por último, para acabar el vídeo me interesaba comparar un poco el coste de las diferentes gráficas dependiendo del rendimiento que nos dan. Los datos de rendimiento que veis aquí los he cogido de Hardware Unboxed, solo que los precios de las gráficas los he puesto en euros al precio de venta recomendado en España. Este es el precio de venta en teoría para España. Luego el precio de mercado, la realidad es otra. Como veis, tenemos el coste por frame para las diferentes tarjetas gráficas, es decir, el precio que cuesta generar cada fotograma, teniendo en cuenta su rendimiento y su precio. Lo normal debería ser que las gráficas más caras tengan mejor rendimiento, esto es obvio, más caras, más rendimiento. Pero aquí lo que estoy mirando es el coste por frame, es decir, esto nos indica cómo de rentable es la gráfica, la calidad-precio, si lo queremos ver así. Y aquí lo normal es que las más baratas tengan una mejor calidad-precio. En este gráfico, menos significa mejor. Y como podéis ver, se cumple que las tarjetas gráficas más baratas tienen una mejor calidad-precio. Simplemente quería comprobar que esto se da. Mi consejo sería que os gastéis hasta donde podáis, la verdad, teniendo en cuenta, eso sí, vuestro uso. Si únicamente queréis jugar, os puede dar un poco igual si escoger Nvidia o AMD. En mi caso, por ejemplo, soy informático, hago algo de desarrollo de videojuegos, modelado 3D, y para esto la compatibilidad sí que es mejor Nvidia. Además, juego algo en realidad virtual de forma inalámbrica, edito algún vídeo como este. Y lo dicho, para mí sí que era mejor Nvidia, pero en general si queréis jugar y poco más, da un poco igual a AMD o Nvidia. FSR 4 y DLSS 4 ya son bastante similares en cuanto a la calidad de imagen, aunque la generación de fotogramas sí que es mejor la de Nvidia, nos permite además generar más de un frame. Pero para eso necesitas un buen frame rate base y para juegos multijugador no es útil para nada, porque añade input lag. Así que ya digo, depende de cada uso y presupuesto, y para jugar mayoritariamente a multijugador, por ejemplo, creo que es una mejor opción AMD, que seguramente tenga una mejor calidad-precio. Así que nada, ya con esto acabamos. Si os ha gustado y queréis que haga más pruebas, dadle like, suscribíos y hasta la próxima.